Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes a todos ustedes desde cualquier punto que ustedes nos estén viendo. Y bienvenidos a mi canal, al canal de Carlos Guzmán. Y tengo en esta ocasión nuevamente el honor y el gusto de conversar con mi amigo Guillermo Galindo. Y él ya ha estado anteriormente con nosotros. Y para los que no lo conocen, Guillermo Galindo es un científico, es un técnico con varias especialidades, y él ha trabajado pues ya alrededor de más de 35 años con doctores en los cuales él ha estado inmiscuido en proyectos de investigación y desarrollo en diversas industrias. Y bueno, en esta ocasión eh, tengo que expresarte, Guillermo, nuevamente, es para mí un honor el que eh, tengas parte de tu tiempo para dedicarte a esta pasión, a este tema que nos apasiona. Muchísimas gracias de estar nuevamente aquí conmigo. Sí, muchas gracias, Carlos, por la oportunidad de dirigirme a tu auditorio y tus seguidores, sobre todo estos temas, pues que son un tanto paranormales y sin embargo nos dan la oportunidad de abrirnos mentalmente para poder considerar la posibilidad de que no estamos solos. Y pues no sin antes señalar que, pues bueno, con toda mi experiencia como técnico profesional, he participado en proyectos de investigación y desarrollo y he tenido el honor de participar con científicos mexicanos, este, pues doctores en física nuclear, también doctores en biología, doctores en desarrollo de nuevas tecnologías, desde lo que son baterías en base al sistema de fotosíntesis humana, hasta lo que es este plasma en el cuarto estado de la materia, para provocar superconductividad, y así como el caso de los clatratos, que son cristales líquidos, para poder almacenar datos y poderlos transferir ópticamente. Y bueno, pues todo eso me ha permitido, actualmente ya tengo 10 años de estar radicando acá en Alemania y participando en proyectos de desarrollo también aquí en Alemania, sistemas termodinámicos a través de electromagnetismo para poder eficientizar sistemas de calefacción en general. Entonces, bueno, pues aquí estamos con el tema que nos atañe, Carlos, que pues estamos esperando desarrollar, que es precisamente el tema de Robert Lazar, conocido Sí, vulgarmente como Bob Lazar. sí, Así es. Pues sí, mira, en 1989, Bob Lazar se da a conocer en una entrevista que originalmente él se entrevista por radio como un anónimo, pero después de sufrir un atentado contra su vida, pues él da a la luz su nombre. Y pues sabemos que él precisamente nace el 26 de enero de 1959 en Florida y dice haber egresado de la Universidad de Pierce College en Los Ángeles. Sin embargo, pues después de haber dado su famosa entrevista, todo su currículum académico fue borrado. Entonces, tú me sí. puedes decir también, Carlos, tu experiencia con Bob, que pues a lo largo de los años has tenido de conocer. Sí, y desde luego controvertido. Yo primero me enteré en una simposium de la MUFON en los Estados Unidos, donde precisamente el periodista que lo dio a conocer, George Knapp, habló sobre este controvertido Bob Lazar. Te estoy hablando del año 1992, si bien recuerdo, y él expuso todo el caso, el periodista de George Knapp, de Bob Lazar. En aquel entonces, bueno, era mucho más recalcitrante
las controversias porque precisamente no tenía él forma de demostrar lo que tú mencionas, de que se borró su historial escolar, ¿verdad? Y ahí es donde se inicia prácticamente la palestra de Bob Lazar con este periodista de George Knapp que lo presenta en una estación primero local en Las Vegas, porque este periodista trabajaba para una estación local de televisión. Para mí fue toda una, pues una historia increíble, ¿no? Pero por favor, continúa con tu presentación, Sí, Guillermo. muchas gracias. Pues mira, el caso de Bob, que declara haber trabajado para una institución militar y de alta seguridad en los Estados Unidos, actualmente conocida como el Área 51, que él dice haber trabajado en lo que es el sector 4, que está más al sur de las instalaciones que ya conocimos actualmente como el Área 51. Dice que en la envergadura de una montaña existe una entrada para instalaciones ultrasecretas, donde, según él, se guardan 9 naves de origen desconocido. Estas naves son las clásicas naves que conocemos como platillos voladores, y dice que nada más tuvo la oportunidad de observarlas y que todas son diferentes en forma. La que a él le tocó estudiar, curiosamente, él menciona que son muy parecidas al caso que todos conocemos de Edward Meyer, conocido vulgarmente como Billy Meyer, acá con los vecinos de Suiza, por donde estoy. Entonces a él le toca estudiar este objeto, él siendo doctor en física, pues le toca estudiar dos secciones específicas del plato. Entonces, bueno, pues vamos a irnos a las filminas que hice el favor de preparar y que tomamos precisamente de su documental para poder explicar cuáles fueron las cosas interesantes que tuvo que trabajar en retroingeniería. Entonces vamos a la primera filmina, por favor. A ver, déjame ver si puedo activarlo aquí. Sí, ok. Bueno, entonces mira, cuando él llega, pues se encuentra con este plato volador que, como vemos, esta es una recreación por dibujo, ¿sí? Que vemos que el plato es extremadamente parecido a las fotografías de Edward Meyer, el campesino suizo que documentó en películas de Super 8 y más de 3,000 fotografías, y que en México se presentó por primera vez al mundo de habla hispana a través del programa de aquel entonces de 60 minutos. Nuestro buen amigo Jaime Maussan fue el primero en presentar este caso. Vemos que aquí, pues, en la recreación, pues, es muy, muy similar a las naves que presenta precisamente el caso de Edward Meyer, conocido como Billy Meyer. Lo interesante de aquí, más adelante, yo la siguiente entonces, perdón, es que él divide el plato cuando una vez tiene acceso, que pues es un plato relativamente pequeño, aquí lo divide en 3 secciones. A la mitad del plato, que es la sección inferior que él menciona, que es donde están los amplificadores, o la parte más bien de el sistema de antigravitación o los sistemas de propulsión. Entonces, él lo menciona como amplificadores gravitacionales o de antigravedad. Luego viene la otra parte, que es la parte media, que es donde están las sillas y los controles, en donde en la parte del medio, que se ve una especie de tubería, menciona que es un reactor de antimateria. Y finalmente, la parte de arriba, que según esto él menciona que no tuvo acceso a esta parte.
Entonces, lo interesante de aquí es ver cómo podría llegar a funcionar esta tecnología. Lo importante en la primera sección, que es la parte inferior del plato, habíamos mencionado que pues vienen tres, sí, cilindros que son, que se pueden mover. Estos cilindros se pueden desplazar 180 grados en lo que es la vertical y 360 grados en lo que es la horizontal, o sea, lo que da hacia el piso, lo cual le permite enfocarlos como si fueran cañones o como si fueran, ¿cómo decirlo? Pues como si fueran un tripié. Habíamos mencionado que la figura del tripié pues es la más estable en todas las aplicaciones de ingeniería, ¿sí? Puede haber una máquina con 3 patas al piso y aunque haya mucha vibración, pues es la figura que nos va a presentar mayor estabilidad en movimiento. Entonces, esta figura del tripié es importante porque es la que nos permite poder controlar la velocidad y el desplazamiento de la nave. Ahora, estos tres amplificadores gravitacionales o de generadores de antigravedad están inmersos en un gas que aquí se ve ligeramente en color violeta. No describe exactamente de qué es este gas, pero yo tengo la teoría de que este gas es el resultado de la gasificación del elemento 115. ¿Sí? Sabemos que todos los elementos en la materia pueden ser expuestos a a los cuatro estados de la materia. El sólido, luego viene el líquido, gaseoso y el plasma. Entonces, la teoría, de acuerdo a mi experiencia y con la especialidad que tengo en el uso de plasma, para crear sistemas de superconductores, es que en la parte de abajo se genera un campo magnético giratorio en ambos sentidos, como una especie de toroidal, es decir, en sentido a favor de las manecillas del reloj, en la parte superior probablemente, y en sentido en contra de las manecillas del reloj en la parte inferior, creando un sistema toroidal que al excitar o al mover el gas que está en la parte inferior, empieza a transformarlo, a transmutarlo en el cuarto estado de la materia, que sería plasma. Entonces, la parte del medio, que esta parte que vemos aquí, este tubo, esta varilla que sale hasta la parte superior, si nosotros lo observamos con detenimiento, según Lazar, es un reactor de energía, ¿sí? O lo que él describe como un generador de antimateria. Aquí es donde él menciona que existe un microacelerador de partículas, supongo que debe ser en la base, una especie de disco aquí en la base, porque es la única forma en que podemos tener ahí un acelerador de partículas. Y es bien sabido que actualmente en los aceleradores que tenemos en la Tierra, pues se trata precisamente en algunos experimentos de generar partículas de antimateria. ¿Qué es la antimateria? La antimateria, pues, es un átomo que en vez de tener los electrones en carga negativa y en el centro los protones en carga positiva, también está acompañado de neutrones, se invierte la polaridad, es decir,
que tendríamos un átomo con electrones de carga positiva y en el centro tendríamos protones de carga negativa. Y esos serían partículas de antimateria, los cuales se supone que se crean en este microacelerador de partículas que es capaz de manejar una superconductividad, según las declaraciones de Bob Lazar, y lo cual implica que puede generar cierta cantidad de antimateria que a través de este dispositivo que se ve aquí como un codito, un tubo, es capaz de inyectar aquí al plasma del elemento 115, lo cual implicaría tener una tercera reacción nuclear. Bob Lazar declara que existen 3 reacciones nucleares, lo que sería la fisión, que sería la aniquilación del átomo y provocar una reacción en cadena, como lo conocemos como la bomba atómica, como lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki. Y la otra sería la fusión, que sería juntar 2 átomos, que actualmente ya existen sistemas de fusión, donde se estrellan 2 átomos, se fusionan en uno y se expande una gran cantidad de energía. Bob Lazar habla de un tercer sistema nuclear que sería la aniquilación, así es como él le llamó. ¿Qué sería esto? Pues tener una partícula de materia y una partícula de antimateria. Un átomo de materia y un átomo de antimateria. Entonces, al juntar estos 2 átomos, se aniquilan. Y entonces, al aniquilarse, expanden una gran cantidad de energía. ¿Qué diferencia hay entre la fisión y la fusión? La diferencia sería en que en la fisión y fusión hay radioactividad y en lo que describe Bob Lazar, que sería las partículas de materia y antimateria al juntarse, pues no expenderían radioactividad, es decir, sería una fuente de energía limpia. Entonces, si regresamos a lo que es la presentación, aquí vemos que una vez que se aniquila por la parte superior del tubo que atraviesa el disco, sale precisamente ya un chorro de energía que forma una toroidal, un sistema toroidal de plasma alrededor del disco. Y que este sistema toroidal de plasma genera un campo gravitacional como si fuera un planeta independiente. Este campo gravitacional puede ser alterado de acuerdo a la posición que tengamos en lo que son las bases, los amplificadores de antigravedad que están en forma de tripié. Entonces vemos que si nosotros los alejamos en un ángulo más abierto, se forma una distorsión en el espacio-tiempo, en la malla del espacio-tiempo. Y esta distorsión nos permite que la nave pueda viajar en lo que actualmente conocemos como agujeros de gusano. Es decir, es una especie de taladro que abre el tejido espacio-temporal y que nos permitiría viajar en cuarta, quinta, hasta sexta dimensión. Entonces, hasta ahí la parte de la teoría de cómo funcionaría este plato de acuerdo a lo que hemos aprendido con Bob Lazar. Sin embargo, pues existe una maraña de términos que Bob utiliza y pues que la verdad nos dejan pensando. Términos como, por ejemplo, la configuración Omicron, ¿sí? Que le permite levitar a este tipo
de aparato o de nave voladora. Y es una nave que levita, no que vuela, porque el término volar viene de viento. Ujú. Y esto es un sistema, actualmente lo conocemos como sistemas gravimagnéticos. Es decir, que existe un sistema de energía, Bob Lazar de hecho lo declara, que a través precisamente de lo que es la ionización del gas, se genera una gran cantidad de electricidad, ¿sí? Y que esta gran cantidad de energía eléctrica o electromagnética es la que gira en torno a la toroidal, ¿sí? Es decir, sale por la boca superior, gira alrededor del plato y entra por la boca inferior y que es capaz de distorsionarse para poder alterar la malla del espacio-tiempo. Entonces, hasta ahí la parte teórica, Carlos, y pues me gustaría que pasáramos aquí a la parte de las preguntas básicas que nos pudiéramos hacer en torno a este sistema. ¿Cómo ves, Carlos? Sí, desde luego, muy interesante, la exposición, tuya, Guillermo, y bueno, paso a las preguntas. Entonces, este campo que se forma debido a este sistema, mi primera pregunta es, puesto que nos explicas que entra, de, la parte de abajo y sale arriba, el calor que se emite en un momento determinado por las fotografías que, hemos visto y que se han tomado alrededor del mundo, ¿es el mismo la misma intensidad de calor tanto arriba como abajo, tanto la parte que entra como la parte que sale, o ahí es distinto? Mira, Bob menciona un sistema termoeléctrico, ¿sí? Y bueno, ¿qué es un sistema termoeléctrico? El sistema termoeléctrico es que en función de calor, precisamente calentar, se puede generar electricidad. Así que a través del calor se puede generar electricidad. Sí, Sin embargo, cuando ya entramos en términos del plasma, el cuarto estado de la materia, pocos saben que existen dos tipos de plasma. Un plasma caliente que puede desarrollar un calor pues, hasta millones de grados de temperatura, como actualmente se está haciendo en los experimentos que se trata de imitar un sol o una estrella que se está haciendo en China como en los Estados Unidos, y que en China han alcanzado récords de hasta casi 5 millones de grados centígrados, ¿sí? A través de la excitación de plasma, del hidrógeno, para poderlo mutar a helio, ¿sí? Ese es el objetivo, mutar el hidrógeno a helio para poder imitar cómo funciona una estrella. Eso es plasma caliente. Sin embargo, existe la otra parte que es poco conocida, que es el plasma en frío. Y el plasma en frío, pues no genera eh, millones de grados de temperatura o miles de grados de temperatura. El plasma en frío, pues inclusive podríamos nosotros meter nuestra mano y pues no nos pasa nada, ¿sí? sí. Aunque se ocurren ahí ciertos fenómenos. Entonces, eh, es mi entender, de acuerdo a lo que describe Bob Lazar, que el plasma que utilizan este tipo de objetos es en frío, no es un plasma caliente. ¿Cómo entendemos un plasma frío? Pues la bobina de Tesla, ¿sí? Tú puedes tomar un potencial extremadamente alto que se mide en volts, que puede llegar hasta kilovolts o miles de volts, 40,000 volts, 50,000 volts, ¿sí? Y con una corriente extremadamente pequeña. Entonces, podemos tener, por ejemplo, pues esto que utilizan actualmente los policías, la pistola de alto voltaje, que te apuntan y te disparan ahí dos electrodos y que te avienta una gran cantidad de potencial, miles de volts.
te paraliza, pero no te mata, no te electrocuta. ¿Por qué? Porque la cantidad en corriente que circula entre un ánodo y cátodo, que son los electrodos que salen de la pistola, ¿sí? Es muy pequeña la cantidad de corriente o de circulación de electrones que pasan del cátodo al ánodo, ¿sí? O de un electrodo al otro. Entonces, eso nos puede dar un ejemplo de que ese es plasma en frío, ¿sí? La bobina de Tesla, pues es un plasma en frío. Puedes tener una gran cantidad de voltaje con muy poca corriente y genera plasma, pero es un plasma frío. De hecho, venden hasta unas pelotas, unos focos de juguete, en donde se ven varios rayos, ¿sí? Que se va del centro hacia las paredes del foco y es plasma. Y tú puedes tocar el foco y no se siente caliente, está medio frío. Eso es plasma en frío. Entonces podemos entender que si nosotros exploramos la parte del plasma en frío, vamos a poder entender cómo trabajan este tipo de dispositivos, Carlos. Entonces, dado que me estás explicando esas diferencias entre el plasma frío y plasma caliente y lo del foco, quiere decir que si tomamos una fotografía de ambos entre frío y caliente, no habrá diferencia entre una fotografía y otra. Sí va a Te haber lo pregunto diferencias. porque me voy a esto, mira, Ajá. la pregunta es por esto, porque aquí hay una fotografía de un ovni donde pues lo que yo veo ahí es el objeto en la parte superior y hay dos sombras en la parte inferior. Entonces, la pregunta va relacionada con la fotografía. Vamos a ver probablemente una distorsión ahí en lo que es como si estuviéramos prendiendo fuego. ¿Sí? No sé si cuando vemos una fogata en la parte superior, lo que es el aire se distorsiona. Se ve como una especie de transparencia. Y lo que es cuando nosotros tenemos la posibilidad de poder medir en infrarrojo, por ejemplo, como es bien sabido que en infrarrojo nosotros podemos medir temperaturas. Entonces ahí sí nos podemos dar cuenta si hay cierto grado de calor u otro tipo de espectro. Y sabemos que el espectro electromagnético se mueve pues desde el sonido hasta la luz y mucho más allá. Es muy amplio el espectro electromagnético, que prácticamente nos describe las frecuencias de cómo se manifiesta nuestra realidad, que es la materia. Espero que eso pueda responder a tu pregunta. Obviamente la sombra se ve por la proyección del sol y si está proyectando dos sombras Sí, con el mismo objeto, podríamos decir que se crea una especie de lente, un efecto de lente óptico, uh-huh, en donde se distorsiona precisamente la trayectoria de la luz y por esa razón está proyectando dos sombras. Entonces, podríamos teorizar al respecto, hacer ciertas hipótesis, pero solo a través de la experimentación podemos comprobar si efectivamente es lo que está pasando, ¿no? Muy bien. sí, claro. Aquellas personas que fotografían estos objetos y que dicen, es que fotografié un ovni plasmático. ¿Es una aseveración incorrecta o correcta? ¿O por qué lo dicen, Guillermo? Bueno, porque coloquialmente o popularmente se nos ha educado que el plasma es la manifestación de un tipo de luz, ¿sí? Y pues no está muy lejos de la realidad. En mi experiencia con el plasma, con nuestra tecnología, todo luz que nosotros veamos es originaria de un plasma, de un tipo de plasma, ¿sí? Desde las antiguas focos vulgarmente conocidos, ¿sí? O lámparas incandescentes,
que tenían un filamento de tuxteno, el invento de Edison, hasta lo que Nikola Tesla inventó, lo que son los tubos de gas neón, ¿sí? Y que de ahí salieron otro tipo de tecnologías para emitir luz, como tubos de vapor de sodio o de otro tipo de gases, pues es plasma. Actualmente los LEDs, los diodos emisores de luz, igualmente al momento de estar emitiendo una luz, pues viene de un plasma, que es electricidad y emitiendo luz. Y pues sabemos que es el cuarto estado de la materia. Tuvimos una presentación de un video en torno al plasma, que lo pueden consultar. Y en términos coloquiales, y que la gente entienda, el plasma es fuego ordenado. Muy bien, Guillermo. Guillermo, una pregunta eh, adicional, una última pregunta. Sí, Porque, bueno, sé que siempre tu tiempo es muy corto. no te preocupes. Lo que nos acabas de explicar, entonces, existe una relación directa con la hipótesis del científico mexicano Miguel Alcurrier, ¿no? Porque tú nos explicaste que la nave iba haciendo un campo y que iba, lo que Currier ha dicho en su teoría, que va doblando el espacio. Entonces, son, ¿sería complementario estas dos posiciones, Guillermo? Bueno, sabemos que las matemáticas dentro del desarrollo científico y tecnológico, pues son la base para poder entender un fenómeno físico. Sin embargo, dentro de los términos de desarrollo, de ingeniería y tecnología, aquello que no es bien planteado, aquello que no es bien analizado, pues está destinado a fracasar. Es decir, si nuestra interpretación de la realidad no es la correcta, pues no importa las matemáticas que le echemos, al final, pues va a ser erróneo, aunque las matemáticas sean las correctas. Entonces, nuestra matemática como civilización en este momento, pues está apenas en la orilla del mar. ¿Por qué? Porque nuestras matemáticas, pues primero son exclusivos de base 10. No hemos experimentado con matemáticas en varias bases, por ejemplo, en base 12, por decirlo así, o como lo practicaban en la antigüedad, ¿sí? Recordemos que nosotros en México teníamos la tradición de trabajar en base 12, pedíamos docenas en lugar de kilos cuando comprábamos en el mercado. Y pues también muchas culturas antiguas trabajaban en base 20, como los mayas, ¿no? Entonces, experimentar con matemáticas en diferentes bases sería muy interesante por la cuestión de las aproximaciones. Ahora, en el caso de nuestro paisano, pues sí, habría que revisar su trabajo. Yo no he tenido el gusto de profundizar. Sin embargo, obviamente, pues si él lo está expresando, pues lo tiene que hacer en términos físico, químico, matemáticos. Entonces, cuando ya existe una matemática y cierta interpretación de la realidad, pues definitivamente sí abre una puerta a cierta posibilidad. De manera natural, hemos podido observar a través de los fenómenos físicos, astrofísicos, cómo se comportan las estrellas y cómo la luz que viaja de una estrella a otra es capaz de doblarse y que hemos podido visualizar estrellas que no están ahí a través de efectos ópticos, que la misma fuerza gravitatoria de las estrellas es capaz de alterar la trayectoria de la luz, lo cual también implica, ¿sí? Por ente, que al alterar la trayectoria de la luz, pues también la velocidad de la luz pues debe estar variando un poquito. Uh-huh. Entonces esto abre pues todo un universo de posibilidades de poder analizar. Entonces yo diría que nuestro paisano Alcurier está empezando a abrir una hoja, un nuevo libro que vale la pena explorarse y que definitivamente en áreas como la ciencia ficción, vemos ahí la serie de Star
Star Trek, de Viaje a las Estrellas, que desde hace muchos años, ya son décadas, han planteado esta posibilidad de poder viajar, ¿sí?, interestelarmente a velocidades muy altas utilizando este tipo de teorías. Entonces, para finalizar, mi última pregunta, Guillermo, ¿se puede decir, por lo tanto, que el planteamiento de Einstein no es totalmente correcto, puesto que hay posibilidades de viajar más rápido que la luz? Eh, no es que no sea correcto, Carlos, ¿sí? Cuando Einstein desarrolla su teoría, que no es una ley, esto es importante, ¿sí? Lo que es el desarrollo científico y tecnológico te va a abrir paso a una teoría que es una interpretación de lo que probablemente está pasando, ¿sí? Y la fórmula de Einstein es una teoría, ¿sí? Una ley es algo que ya no se va a mover, como las leyes de Newton, uh-huh, las leyes de la gravedad, las leyes de física de Newton. Entonces, cuando Einstein desarrolla su teoría y su famosa fórmula, que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado y que planta la velocidad de la luz como una constante, funciona dentro de los términos de 3 dimensiones. Y no significa que Newton haya estado equivocado, porque dentro de la física convencional, de 3 dimensiones en el planeta, dentro del planeta Tierra, pues la física de Newton funciona perfectamente y se aplica en muchos aspectos de ingeniería, como en la industria automotriz, para fabricar autos, para fabricar locomotoras, para calcular puentes, etcétera. ¿Sí? Se aplica muchísimo lo que es la física de Newton, y no por esto está equivocado. Y Einstein ya abre el espacio a poder aplicar esto en términos de astrofísica. Ahora, en términos de astrofísica, Einstein lo visualiza en 3 dimensiones. La situación ahí es qué pasa cuando te vas a la cuarta dimensión, que es el espacio-tiempo, que se pueden torcer, ¿sí? Y que te vas a la quinta dimensión, ¿sí? Que es en referencia a qué? En referencia a la Tierra, en referencia al Sol, en referencia a la Vía Láctea, en referencia a la galaxia de Andrómeda, ¿o qué? ¿Sí? Astrofísicamente creemos que las leyes de astrofísica, y principalmente la de Einstein, es universal, pero esto es una creencia. No hemos podido comprobar físicamente que esto es 100% real. Y es como si intentaras explicarle a una hormiga que el mundo se ve diferente desde el punto de vista de un pájaro que está volando, uh-huh, o de un insecto, un mosquito. ¿Cómo un mosquito le va a explicar a una hormiga que su mundo es en 3 dimensiones cuando la hormiga lo ve exclusivamente, ¿sí?, en 2 dimensiones? Entonces, nos está pasando lo mismo, tenemos ceguera dimensional. En ese aspecto yo no puedo desmentir la fórmula de Einstein porque es práctica en términos de tercera dimensión, pero cuando empezamos a explorar otras dimensiones como la cuarta, la quinta dimensión, en donde la única constante es el cambio, es el movimiento, pues entonces tiene que aplicarse otro tipo de formulación, ¿sí? Entonces nuestras matemáticas todavía tienen que evolucionar y el día de mañana va a salir nuevos científicos con nuevas propuestas que van a poder aplicar a 3, 4, 5, sexta, séptima o hasta 11 dimensiones, como lo declaran que actualmente se estructura el universo. Y sabemos que matemáticamente existen pues más de 11 dimensiones. Matemáticamente pueden existir millones de dimensiones. Sí. Pues muchísimas gracias, Guillermo, nuevamente por todos estos conocimientos que nos transmites y que a su vez las personas que tengan el interés en seguirnos,
seguramente que nos seguirán y yo te emplazo a que continuemos con este tema porque hay muchas otras más preguntas que en este momento yo tengo y seguramente que las personas que amablemente nos van a ver nos van a enviar algunas otras preguntas. Por el momento, Guillermo, te agradezco muchísimas gracias por tu tiempo. Y pues lo que me resta a mí decir es simplemente hasta pronto. Sí, muchas gracias, Carlos, y saludos a todo tu auditorio y pues no sin antes señalar que pongan un like y que compartan y lo más importante es que pongan sus comentarios y pongan sus preguntas, que estamos en la posición precisamente de contestar, me comprometo a contestar todas sus preguntas. Entonces aquí estamos, Carlos, y pues un placer, muchas gracias por la oportunidad y seguiremos aquí en lo subsecuente a desentrañar todo este misterio de Bob Lazar y a ver hasta dónde nos lleva pues todo este laberinto. Gracias. Al contrario, Guillermo, buenas noches, Alemania. Y buenos días, México. Chao.